Hola y bienvenidos a esta sesión de informática educativa. En la anterior clase estuvimos conociendo funcionalidades básicas de Microsoft Excel, específicamente las relacionadas a los bordes de tablas, la aplicación de rellenos de color y además también acerca de la utilización de una de las funciones más conocidas de Microsoft Excel, la cual es la autosuma. El día de hoy continuaremos conociendo más acerca de este procesador de hojas de cálculo enfocados en las operaciones matemáticas básicas como lo son la suma, resta, multiplicación y división. Comenzamos. El objetivo de la práctica de esta sesión es que el estudiante conozca y pueda aplicar las funciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Requerimientos: obviamente deben contar con una instancia de Microsoft Excel o también la aplicación en su versión móvil. Indicaciones: descargue el archivo Excel correspondiente a esta práctica, posteriormente realice lo que se pide a continuación. Y aquí está lo que se nos pide. Se nos pide aplicar bordes a todas las celdas de la tabla. Esto ya aprendimos cómo hacerlo en la sesión anterior. Luego vamos a aplicar un formato personalizado a la tabla, ya que sabemos aplicar rellenos de color, sabemos cómo cambiar la fuente, los estilos, el tamaño, etcétera. Entonces ustedes van a aplicar un diseño personalizado cada quien. El tercer punto es definir las fórmulas necesarias para obtener los resultados. Y como último punto es introducir datos a la tabla. Vamos ahora a la parte práctica. Esta es la tabla sobre la cual trabajaremos en esta sesión. Lo primero que se nos pedía era aplicar el borde a las celdas, ¿verdad? Recordemos que para hacer esto, lo primero que debemos hacer es seleccionar todas aquellas celdas a las cuales nosotros le queremos aplicar borde. En este caso vamos a seleccionar este rango. Luego que ya tenemos seleccionadas las celdas a las cuales le vamos a aplicar borde, nos llevamos a la función de borde y escogemos el borde que necesitemos. En este caso, como necesitamos bordes en todas las celdas, escogemos la opción de todos los bordes. Bien, el segundo punto consiste en personalizar el diseño de la tabla. Ustedes pueden cambiarle la fuente, los colores a las letras, también los colores de relleno. Por ejemplo, el del encabezado ustedes pueden modificarlo y dejar el color que más les agrade, así como el resto de las celdas. También pueden cambiar el tamaño de la letra, etcétera. Ahí ustedes van a aplicar un diseño personalizado. Una vez que ya han cambiado la parte estética referente a color, el tipo de la fuente y el tamaño, lo siguiente será definir las fórmulas para obtener los resultados. Nos vamos a situar en esta columna, la que es específica del resultado. Si ustedes observan, en la columna operaciones nos sale suma, resta, multiplicación, división. Luego suma, resta, multiplicación, división, etc. En la primera de ellas, es decir, en esta que estoy situado, es la fila que nos pide calcular una suma. En esta celda en la cual estoy ubicado, nosotros debemos calcular una suma. ¿Suma de qué, dirán ustedes? La suma de esta celda y de esta celda. Estas dos celdas van a contener valores que introduciremos después de este paso. Para definir la fórmula, nosotros debemos escribir lo siguiente.
lo primero que vamos a escribir es un igual. Quiere decir que lo que se muestre en esta celda va a ser igual al valor que contenga esta celda, y como es suma vamos a utilizar el símbolo de suma, obviamente, ¿verdad? Más el valor que contenga esta otra celda. Eso será el resultado, la suma de este valor con este valor, y se va a mostrar en esta celda. Una vez que ya hemos definido eso, nosotros simplemente vamos a dar enter. Nos aparecerá un 0. Obviamente, como no hay valores introducidos ahorita en esta celda, el resultado es 0. Después vamos a introducir los valores para que vean cómo se calcula automáticamente. La siguiente fila corresponde a una resta. Entonces nosotros vamos a definir la fórmula de la siguiente manera. Iniciamos con un igual, el valor de esta celda va a ser igual al valor de esta celda. Ahora ya no vamos a escribir más, obviamente, sino que el símbolo menos el valor introducido en esta otra celda. Nos quedaría la pequeña fórmula de esta manera y damos enter. Al igual nos muestra un 0, ya que no hemos cargado datos en las columnas de valor. En el caso de la multiplicación, que es esta fila, el proceso es similar. Iniciamos con el símbolo igual, seleccionamos la primera celda. Anteriormente utilizamos el signo más, el signo menos. Esta, como es multiplicación, será el signo asterisco por esta otra celda. El valor que se muestra aquí será el correspondiente a multiplicar el contenido de esta celda con el contenido de esta otra celda. Damos enter y nos seguirá apareciendo 0, ya que no hemos ingresado datos. La siguiente es la que corresponde a la división. En este caso volvemos a definir la fórmula. Esta celda va a ser igual al valor de esta celda entre el valor de esta otra celda. Este símbolo entre lo pueden conocer como pleca o slash, etc. Una vez que ya han definido eso, ustedes dan enter y ya tienen la fórmula aplicada. Les va a mostrar este mensaje. Como saben ustedes, no se puede dividir entre 0. Entonces, como no hemos definido datos, él está dividiendo, digamos, entre 0. Y por eso nos muestra este mensaje. Pero ya cuando se llenen datos en la tabla, dejará de mostrarlo y nos presentará el resultado. Algo que quiero que tengamos muy en cuenta es que, como les decía en la clase inicial de Microsoft Excel, cada celda tiene un nombre y se forma mediante la letra de la columna y el número de la fila. Tomemos de referencia el cálculo para esta división. Estamos diciendo que va a dividir el valor de la celda B6 entre la celda C6. ¿Cómo podemos ubicar la celda B6? Acá arriba están las letras del abecedario. Nosotros nos situamos en la B, que es el correspondiente a esto, y una vez ubicados en esta columna, nosotros nos desplazamos hasta la fila 6, que sería esta. Y la fórmula nos dice que el resultado que se mostrará acá será dividir el valor de la B6 entre el valor de la C6. Esto es nada más para que sigamos teniendo en cuenta la importancia de los nombres en las celdas. Bien, ya hemos definido las fórmulas para calcular la suma, resta, multiplicación y división.
Si observamos hacia abajo son las mismas operaciones. Tenemos dos opciones: repetir el proceso que hemos hecho anteriormente con el resto de las celdas, o también existe otra opción para simplificarnos el trabajo. Lo que vamos a hacer es seleccionar las 4 operaciones que hemos definido. Una vez que ya las tenemos seleccionadas de esta manera, nos vamos a ubicar en la esquina inferior derecha. Como pueden observar, el cursor se transforma en una especie de signo más en negrita. Entonces, ubicados en esa área, nosotros damos clic y sin soltarlo arrastramos hasta el final de la tabla. Una vez que hemos llegado ahí, soltamos el clic y automáticamente aplica las fórmulas que nosotros habíamos creado anteriormente. Ahora que ya tenemos aplicadas las fórmulas en la columna resultado, simplemente nos falta ingresar los valores en estas dos columnas. Así que procedemos a insertar números al azar y veremos cómo el resultado de esta columna se empieza a actualizar. Como pueden ver, mientras vamos ingresando los datos en las columnas de valores, automáticamente el resultado se va modificando. Y si nosotros realizamos un cambio en cualquiera de estos valores, se actualiza el resultado. Por ejemplo, voy a cambiar este 50 por 60. Como pueden ver, también el resultado se actualizó. Y esta es una de las ventajas de utilizar fórmulas en Excel. Continuamos ingresando datos en el resto de la tabla. Una vez que han realizado la práctica, deberán enviar su actividad a la plataforma. Sin más por el momento, es todo por hoy y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.